1519. Un hombre lleva semanas navegando. Ha cruzado el océano. Ha sobrevivido tormentas, enfermedades y batallas. Ha visto cosas que ningún europeo ha visto jamás. Y entonces lo ve. Una ciudad, en medio de un lago, conectada a tierra por calzadas tan anchas que 10 caballos podían caminar en paralelo. Torres que superaban las catedrales más altas de Europa. Mercados con más de 60.000 personas comprando y vendiendo cada día. Acueductos de agua limpia. Calles tan limpias que había trabajadores cuyo único trabajo era barrerlas. Ese hombre era Hernán Cortés. Y lo que escribió a Carlos I de España, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, fue esto. Nunca había visto nada igual. En ningún lugar del mundo. Lo que Wow. Cortés no podía saber es que estaba mirando una ciudad que, en casi todos los parámetros que hoy usamos para medir civilización, era más avanzada que cualquier ciudad de Europa. Y la razón por la que no lo aprendiste en el colegio es más perturbadora que la historia en sí. En 1519, Tenochtitlan tenía entre 200.000 y 300.000 habitantes. En ese mismo año, Londres tenía 50.000. París, 150.000. Solo Constantinopla y posiblemente Nápoles se acercaban. Esto no es una exageración. En 2015, la historiadora Bárbara Mondi, de la Universidad de Tulane, publicó The Death of Aztec Tenochtitlan, The Life of Mexico City, un análisis exhaustivo de registros arqueológicos y documentos coloniales tempranos. Sus conclusiones fueron directas. Tenochtitlan no era solo grande. Era funcionalmente superior a sus contemporáneas europeas en sistemas de agua, gestión de residuos, logística de alimentación y planificación urbana. Piénsalo así. La ciudad estaba construida sobre un lago, no junto a un lago, sobre él. Una red de islas artificiales, las chinampas, creadas a lo largo de siglos de ingeniería hidráulica que permitía cultivar comida directamente en el agua. Jeffrey Parsons, de la Universidad de Michigan, estudió en los años 90 cómo ese sistema producía hasta 7 cosechas anuales. En Europa, los campesinos celebraban conseguir 2. El agua potable llegaba a la ciudad a través de 2 acueductos principales, con tuberías dobles para alternar mientras se limpiaba cada una. Cuando una se contaminaba, la ciudad cambiaba al otro canal sin interrumpir el suministro. Las ciudades europeas no tenían nada comparable. En Londres, el agua potable se mezclaba con las aguas residuales en el Támesis. En París, la gente tiraba los orines directamente a la calle. Pero eso es solo la mitad de la historia. La mayoría de la gente, cuando escucha que Tenochtitlán era grande y organizada, asume que hablamos de escala, de números, de metros cuadrados y litros de agua. Pero lo que viene después es aún más extraño, porque la ventaja de Tenochtitlán sobre Europa no era solo infraestructura, era cognitiva, era la manera en que los mexicas concebían la ciudad como un sistema vivo. El historiador Richard Blanton, de la Universidad de Purdue, publicó en 1996 un estudio comparativo sobre los sistemas de gobierno de las civilizaciones precolombinas. Su argumento central fue que Tenochtitlan funcionaba bajo un modelo de poder distribuido entre élites con mecanismos institucionales de control. No era una democracia, pero tampoco era la tiranía absoluta que los relatos coloniales describieron durante siglos para justificar la conquista. Eso no era del todo correcto. Los datos arqueológicos y los códices que sobrevivieron cuentan otra historia. Y entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. En 2017, el arqueólogo Leonardo López Luján, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, publicó los resultados de una excavación que llevaba más de 2 décadas activa en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Lo que encontró no fue solo cerámica o huesos. Encontró un sistema de gestión de residuos que incluía áreas específicas para desechos orgánicos, espacios de compostaje y estructuras diseñadas para el reciclaje de materiales de construcción. La ciudad no solo producía menos residuos que las europeas de su tamaño, tenía infraestructura dedicada a procesarlos. Nadie esperaba eso, porque significa que los mexicas tenían una concepción de la ciudad como ecosistema cerrado, lo que hoy llamaríamos economía circular, 500 años antes de que ese concepto existiera en el pensamiento occidental. Pero el dato que realmente lo cambia todo viene del mercado de Tlatelolco. Hernán Cortés, en su segunda carta de relación a Carlos I,
describió ese mercado como superior al de Salamanca, entonces una de las ciudades universitarias más importantes de Europa. Bernal Díaz del Castillo, soldado que estuvo allí, escribió que había visto los mercados de Constantinopla y de Roma, y que ninguno se comparaba. Los investigadores que analizaron los registros de bienes en ese mercado, entre ellos Frances Verdun, de la Universidad Estatal de California, en sus estudios de los años 80 y 90, estimaron que Tlatelolco manejaba más de 10.000 productos diferentes, con un sistema de control de calidad supervisado por funcionarios específicos, con áreas separadas por categoría, con un tribunal integrado en el propio mercado para resolver disputas comerciales en tiempo real, un tribunal dentro del mercado. En el siglo XVI, los datos son claros. Y aquí está la parte de la que nadie habla. Cuando Cortés conquistó Tenochtitlán en 1521, no solo venció militarmente a los mexicas, ordenó la destrucción sistemática de la ciudad, edificio por edificio, canal por canal. Los cronistas españoles lo documentaron. No fue un efecto colateral de la guerra, fue una decisión consciente. La piedra de los templos fue reutilizada para construir la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, que hoy siguen en pie en el centro de Ciudad de México. Los acueductos fueron destruidos, las chinampas abandonadas. El sistema de gestión del agua que había funcionado durante siglos fue desmantelado en pocas décadas. Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo que dirigió las primeras excavaciones sistemáticas del Templo Mayor desde 1978, escribió que lo que se destruyó no fue una ciudad, fue una tradición intelectual completa, una forma de entender la relación entre los humanos, el agua, la tierra y el espacio urbano que no tenía equivalente en el mundo. El lago Texcoco fue desecado progresivamente durante los siglos XVII y XVIII. La lógica de la ciudad fue invertida. Lo que había sido un sistema diseñado para vivir con el agua se convirtió en una ciudad diseñada para resistirla. Ciudad de México se hunde hoy a un ritmo de entre 20 y 30 centímetros por año en algunas zonas. Una consecuencia directa de haberle dado la espalda al conocimiento que durante siglos permitió que una ciudad floreciera exactamente en ese mismo lago. Hoy, el 44% de la población de Ciudad de México tiene acceso irregular al agua potable. En la misma ciudad donde hace 500 años, 2 acueductos garantizaban el suministro continuo para 300.000 personas. Los ingenieros hidráulicos que estudian esta paradoja, entre ellos los equipos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que han publicado informes en los últimos 10 años, señalan lo mismo. La solución a los problemas hídricos de Ciudad de México no está necesariamente en tecnología nueva. Está en recuperar principios que los mexicas ya aplicaban. El concepto de ciudad-sistema, la integración de la agricultura en el espacio urbano, el diseño que trabaja con el agua en lugar de contra ella. Algunas zonas de Xochimilco, lo que queda de las chinampas originales, producen hoy los mismos rendimientos que producían en el siglo XV, sin fertilizantes químicos, sin sistemas de riego modernos, usando la lógica que fue diseñada hace 700 años. Tu cuerpo todavía recuerda, aunque tu historia no te lo haya enseñado, que las mejores soluciones a veces no están adelante. Están enterradas debajo de lo que construimos encima de ellas. Esta noche, en algún lugar de Ciudad de México, alguien esperará varias horas a que llegue el camión del agua. A menos de 1 kilómetro de donde un acueducto llevó agua limpia ininterrumpidamente durante 200 años. No lo perdimos por falta de tecnología. Lo perdimos porque decidimos que una civilización diferente no tenía nada que enseñarnos. 500 años después, seguimos bebiendo las consecuencias de esa decisión.